El frío era un compañero constante. Vivía en las piedras de la fortaleza de la montaña, un frío profundo y antiguo que se filtraba por las suelas de sus botas gastadas y se aferraba a la lana raída de su vestido. Agra lo sentía sobre todo en sus manos. Estaban perpetuamente agrietadas y en carne viva por el jabón de lejía y el agua helada del fregadero. Aquí era una criatura de las sombras, una sirvienta cuyo nombre rara vez se pronunciaba y cuyo rostro rara vez se veía. Su mundo era la cocina cavernosa, la lavandería llena de vapor y los largos pasillos resonantes que fregaba de rodillas. Era menos que un fantasma. A un fantasma, al menos, se le podría temer. A ella simplemente la ignoraban. Su vida se medía en dolores. El dolor en la parte baja de su espalda por inclinarse sobre fregaderos y suelos. El dolor en su estómago por las comidas saltadas o las raciones escasas. Y el dolor más profundo de todos, el que sentía en el pecho, que era frío, hueco y vasto. La soledad. Una noche, el viento aulló como un lobo hambriento, haciendo temblar las puertas de hierro de la fortaleza. Una ráfaga atravesó el patio mientras vaciaba un cubo de agua sucia, y con ella llegó un sonido, un gemido diminuto y patético, casi perdido en el vendaval. La curiosidad, algo peligroso y largamente dormido, la aguijoneó. Siguió el sonido hasta un montón de nieve acumulado contra el muro exterior. Allí, medio congelado y cubierto por una capa de nieve, había un cachorro de lobo. Era increíblemente pequeño. Su pelaje era del color de la ceniza y sus ojos apenas estaban abiertos. Temblaba violentamente. Una vida frágil a punto de ser extinguida por la cruel indiferencia de la montaña. Era un huérfano, una sentencia de muerte. Los cachorros que perdían a sus madres eran abandonados a la sabiduría de la naturaleza. La manada no podía, no debía, cargar con los débiles. Ara miró a la criatura temblorosa, y el dolor hueco en su propio pecho resonó con su grito silencioso. Se vio a sí misma, pequeña, sola y helada, en un mundo que no la quería. Tocarlo era traición, ayudarlo era una locura. La golpearían o, peor aún, la arrojarían a la nieve para compartir su destino. Lo hizo de todos modos. Metió al cachorro en su delantal y sintió su pequeño y gélido cuerpo contra su estómago. Apenas respiraba. Lo metió a escondidas, ocultándolo bajo su delgada capa en el pequeño hueco sin ventanas que le servía de cama. Le dio restos de su propia cena, masticados hasta ablandarlos, y se los ofreció en la punta de su dedo. Lo calentó con el calor de su propio cuerpo durante la noche. Sus temblores disminuyeron lentamente contra su piel. Lo llamó Cinder por su color y por la forma en que lo había encontrado en las cenizas del frío. Durante una semana fue su secreto, una pequeña chispa cálida en el frío interminable de su vida. El lugar hueco dentro de ella se sentía un poco menos vacío. Era la primera vez que se sentía necesitada. Era un sentimiento aterrador y maravilloso. Pero los secretos en una fortaleza de lobos eran imposibles de guardar. La jefa de cocina, una mujer formidable con cara de ciruela agria, los encontró. Su chillido de indignación hizo que los guardias acudieran corriendo. La sacaron de su hueco, con Cinder aferrado protectoramente en sus brazos. Inmundicia, traer una bestia callejera a mis cocinas. Escupió la cocinera, su voz resonando en la cámara de piedra. El rey Alfa te desollará por esto. El miedo, frío y agudo, atravesó a Ara. Ya está. Este era el final. Se había atrevido a cuidar de algo, y el precio sería todo. Enroscó su cuerpo alrededor del cachorro, tratando de protegerlo de las caras enfadadas y del frío acero de la armadura de los guardias. La arrastraron no a las mazmorras, sino al gran salón. Era un lugar que solo había fregado en la oscuridad de la noche. Ahora estaba lleno de los guerreros de rostro pétreo de la guardia personal del rey. Y en el alto trono, tallado en el corazón de la propia montaña, se sentaba el mismísimo rey Alfa, Fenris. Solo lo había visto desde la distancia. Una figura imponente de poder silencioso y brutal. De cerca, era aún más intimidante. Sus hombros eran lo suficientemente anchos como para soportar el peso de toda la montaña. Su rostro era una máscara de líneas duras y hermosas.
pero fueron sus ojos los que la atraparon, pálidos como un cielo de invierno, e igual de fríos. No contenían calidez, ni piedad, nada. Él era, ella lo sabía, un rey sin reina, un alfa sin compañera. Durante décadas había gobernado solo, con el corazón tan helado como los picos que rodeaban su fortaleza. ¿Qué significa esto? Su voz no era fuerte, pero cortó el salón como el filo de un glaciar. Era profunda, resonante y completamente desprovista de emoción. El capitán de la guardia la empujó hacia adelante. Ella tropezó, cayendo de rodillas sobre el frío suelo de piedra. Cinder soltó un aullido aterrorizado. «Majestad», retumbó el capitán. Esta sirvienta fue encontrada albergando a un callejero, un cachorro no reclamado, en contra de todas las leyes de la manada. Ara cerró los ojos con fuerza, esperando la sentencia. Muerte o exilio eran lo mismo en esta tierra implacable. El silencio se alargó. Era algo pesado y sofocante. Podía sentir la mirada del rey sobre ella, diseccionándola, juzgándola. Se preparó para el impacto de sus palabras. «Muéstrame», ordenó él. Temblando, abrió las manos. Cinder yacía en sus palmas, pareciendo increíblemente pequeño y frágil en la inmensidad del salón. Gimió apretando su cara contra la piel de ella. El rey se levantó de su trono. El salón contuvo la respiración. Bajó los escalones. Cada pisada era un sonido pesado y deliberado que resonaba en los huesos de Ara. Se detuvo justo delante de ella, proyectando una larga sombra oscura sobre ella. Olió el aroma a pino y piedra fría y algo más, algo salvaje y poderoso que era únicamente él. Se agachó, poniendo su aterrador rostro a la altura del de ella. Sus ojos pálidos escanearon al cachorro y luego se posaron en ella. Vio las manos agrietadas, el vestido raído, el terror desafiante en sus ojos. Durante un largo momento, solo miró. Se sintió desnuda, cada gramo de su inutilidad expuesto a su mirada glacial. ¿Qué estaba buscando? No podía adivinarlo. Pero algo cambió en su expresión. Un destello tan pequeño que pensó que podría haberlo imaginado. Una grieta en el hielo. Extendió una mano, no hacia ella, sino hacia el cachorro. Un solo dedo grande, calloso por la espada y el mando, acarició suavemente la espalda de Cinder. El cachorro, en lugar de encogerse, se apoyó en el contacto y le lamió el dedo. La mano del rey se congeló. Su mirada volvió bruscamente a la de Ara, y esta vez la frialdad en ellos se mezclaba con una conmoción cruda y aguda. Era confusión, incredulidad. En lo profundo de él, algo que creía muerto desde hacía mucho tiempo se agitó. Un débil eco fantasma. Su propio lobo, silencioso y desvaneciéndose durante años, había sentido algo. Una chispa de vida que no era suya. Venía de la chica. Se levantó lentamente, su rostro de nuevo una máscara ilegible. El salón esperó. Ara esperó, con el corazón como un tambor frenético contra sus costillas. «Quédatelo», dijo Fenris, con voz plana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El capitán parpadeó. La cocinera se quedó boquiabierta. Ara solo podía mirar, sin comprender. «Majestad», preguntó el capitán, desconcertado. «Me has oído», afirmó Fenris. Su tono no dejaba lugar a discusión. Se dio la vuelta y subió los escalones de vuelta a su trono, con movimientos rígidos. «Ella lo cuidará. Dadle un espacio y comida». Se sentó, sus ojos pálidos nunca se apartaron. La orden silenciosa era clara. Fue despedida, pero también fue reclamada, marcada por su atención. La llevaron, no a las mazmorras, sino a un pequeño almacén sin usar cerca de las cocinas. Estaba frío y polvoriento, pero era suyo. Le dieron mantas y un cuenco para el agua. Era más de lo que había tenido nunca. Ella no lo entendía. Nadie lo entendía. ¿Por qué el frío y despiadado rey Alfa, el ejecutor de las leyes más duras de la manada, perdonaría a una sirvienta y a un cachorro moribundo? Se acurrucó en su nueva habitación, con Cinder durmiendo plácidamente en su regazo, y tembló. No había sido castigada, había sido notada. Temía que eso fuera mucho, mucho peor. Al día siguiente, comenzó. Un guerrero,
Uno de la guardia de élite del rey apareció en su puerta. No dijo nada, simplemente colocó un tembloroso bulto de pelo en el suelo y se fue. Era otro cachorro, este de un marrón enfermizo, con las costillas marcándose claramente. Lo habían encontrado cerca del río, su madre perdida en la trampa de un cazador. Agra lo miró fijamente, con el corazón encogido. Esto no era una coincidencia, era una orden. Lo acogió. 2 días después, llegaron dos más. Gemelos, de pelaje plateado pálido, dejados en su puerta en una cesta. Su guarida se había derrumbado por un desprendimiento de rocas. El almacén se convirtió en una guardería. Su vida, antes vacía y silenciosa, ahora estaba llena de la presencia constante y exigente de nueva vida. Los gemidos, las comidas, la limpieza. Trabajaba incansablemente. Su agotamiento era un dolor sordo que quedaba eclipsado por un feroz propósito protector. Los lobos del rey Alfa le traían todos los cachorros huérfanos del territorio. Era una extraña y silenciosa peregrinación. Guerreros de rostro adusto, con manos más adecuadas para empuñar hachas que para acunar cachorros, llegaban a su puerta, depositaban su frágil carga y se retiraban sin decir una palabra. Le traían a los más pequeños, a los enfermos, a los abandonados, a los que la manada habría dejado para los cuervos, y ella los acogía a todos. Su pequeña habitación se convirtió en un rincón de calidez imposible en la fortaleza helada. Curaba sus heridas, los convencía para que comieran y les susurraba historias en la oscuridad. Una extraña energía parecía fluir de ella. Los cachorros que deberían haber perecido prosperaban, crecían fuertes bajo su cuidado, con el pelaje brillante y los ojos vivos. La manada la observaba con una mezcla de sospecha y asombro. La llamaban la cuidadora de cachorros. Seguía siendo una sirvienta, pero ya no era invisible. Era una anomalía, un enigma sancionado por su rey. Y el propio rey, él observaba. Aparecía en el umbral de su puerta, una sombra silenciosa y amenazante. Nunca entraba. Solo se quedaba allí, con los brazos cruzados sobre su enorme pecho, sus ojos pálidos fijos en la escena interior. Observaba sus manos gentiles calmar a un cachorro febril. Observaba su sonrisa mientras dos de ellos jugaban a sus pies. Se aterrorizaba cada vez que él aparecía. Su presencia era abrumadora, una presión física en el aire. Mantenía la cabeza gacha, las manos ocupadas, el corazón martilleando contra sus costillas. ¿Qué quería de ella? ¿Qué era esta extraña prueba? Ella no sabía que lo que él veía era vida. Vida cruda, vibrante, desafiante, en una fortaleza que se había convertido en un reflejo de su propia decadencia interior. Su pequeña habitación era un sol y él era un hombre que había vivido en invierno durante un siglo. Su propio lobo, la gran bestia que era la fuente de su poder alfa, se estaba desvaneciendo. Había sido un proceso lento y silencioso durante años. Una retirada tranquila, un embotamiento de los sentidos, una frialdad creciente que no tenía nada que ver con la montaña. Se estaba perdiendo a sí mismo y con él el futuro de su manada. Lo ocultaba tras una máscara de control despiadado, pero se estaba muriendo por dentro. Cuando estaba cerca de ella, cerca de la vida imposible que ella cultivaba, el eco fantasma de su lobo se agitaba. Era un parpadeo débil y doloroso, un fantasma en su propia alma, pero era más de lo que había sentido en una década. Se sentía atraído por ella como un moribundo hacia el fuego. Una noche, el dolor fue peor que nunca. Era una agonía helada y punzante que comenzaba en sus huesos y se extendía hacia afuera. Su control, perfeccionado durante 100 años, finalmente se hizo añicos. Tropezó por los pasillos oscuros, impulsado por un instinto primario y desesperado que no entendía. Seguía el rastro del calor, de la vida. Se derrumbó justo fuera de su puerta. Ara oyó el golpe sordo. Su primer pensamiento fue que uno de los cachorros más grandes se había caído. Abrió la puerta y se quedó sin aliento. El rey Alfa yacía despatarrado en el suelo de piedra, su cuerpo rígido de dolor, su rostro pálido y cubierto de sudor. Tenía los ojos cerrados,
sus duros rasgos contraídos en una batalla silenciosa. Era vulnerable. El rey intocable e inquebrantable estaba roto a sus pies. El miedo le dijo que corriera, que cerrara la puerta y fingiera que no había visto nada. Esta era una debilidad que nunca le perdonaría haber presenciado. Pero la sanadora que había en ella, la parte que había acogido a Cinder y a todos los demás, no podía dejar a una criatura sufriendo. Se arrodilló a su lado. Majestad, susurró, con la voz temblorosa. Sus ojos se entreabrieron. Ya no estaban pálidos y vacíos. Estaban nublados por la agonía, con una súplica desesperada brillando en sus profundidades. Frío, carraspeó, la palabra como un fragmento de cristal. Su piel era como el hielo. Le tocó la frente y sintió como si estuviera tocando un cadáver. Un frío profundo y antinatural emanaba de él, un frío que se sentía antiguo y equivocado. Sin pensar, hizo lo único que sabía hacer. Empezó a cuidarlo. Ella y dos de los cachorros más viejos y fuertes lograron arrastrarlo justo dentro de su habitación, fuera del pasillo con corrientes de aire. Lo cubrió con todas las mantas que tenía. Tomó sus manos heladas entre las suyas, pequeñas y cálidas, y comenzó a frotarlas, tratando de devolverles la vida. «Está bien», se encontró murmurando, las mismas palabras tranquilizadoras que usaba con sus cachorros. «Estoy aquí. ¿Está todo bien?». Él no respondió. Había caído en un estado de inconsciencia, su respiración superficial e irregular. Se sentó con él durante toda la noche. Los cachorros se acurrucaron a su alrededor para calentarse. Una extraña pequeña familia protegiendo a su rey caído. Había cruzado una línea. No había vuelta atrás. Ya no era solo la cuidadora de cachorros. Era la guardiana del secreto del rey. Esta se convirtió en su nueva y frágil rutina. El rey alfa de la fortaleza de la montaña, temido por todos, pasaba sus noches en un estado febril y doloroso en el suelo de la habitación de una sirvienta, atendido por la chica que había sacado de la oscuridad. La intimidad creció en la silenciosa oscuridad, construida a partir de su vulnerabilidad y el cuidado de ella. Aprendió el paisaje de su rostro, las líneas de dolor grabadas alrededor de sus ojos. Aprendió el sonido entrecortado de su respiración cuando el frío era más intenso. Le preparaba tés de hierbas, forzando el líquido tibio a pasar por sus labios. Le hablaba, contándole sobre los cachorros, sus pequeñas victorias y sus tontas travesuras, llenando el opresivo silencio con el sonido de su voz. Durante el día volvía a ser el rey, frío, distante, inaccesible. Nunca hablaba de las noches. Nunca reconocía lo que pasaba entre ellos en la oscuridad, pero sus ojos la seguían cuando pensaba que ella no miraba, y el hielo en ellos ahora estaba fracturado con una desesperada calidez oculta. Ara se encontró enamorándose del hombre que cuidaba en las sombras, no del rey que gobernaba en la luz. Vio la inmensa soledad en él, la terrible carga que llevaba. El dolor hueco en su propio pecho ahora dolía por él. Una persona parecía aprobar esta nueva y extraña dinámica. Lord Valerius, el consejero de mayor confianza del rey. Era un lobo de pelo plateado, su rostro amable, su voz siempre suave y razonable. Había sido la mano derecha de Fenris durante décadas. Empezó a visitar a Ara, trayéndole mejor comida, mantas más cálidas y hierbas raras para el rey. «Eres un milagro, niña», decía Valerius, su sonrisa avuncular y cálida. «Has devuelto una luz a sus ojos que temía que se hubiera ido para siempre. La manada te debe una gran deuda». Ara confiaba en él. Era su único aliado en este nuevo mundo confuso y aterrador. Le daba consejos, le explicaba la política de la corte y la hacía sentir vista y valorada. Fomentó su conexión con el rey, diciéndole que era la única que podía curar la profunda herida de su espíritu. Ella le confió sus secretos, hablándole del frío antinatural que atormentaba a Fenris, de la profunda agonía que aplastaba su alma. Valerius asentía con simpatía, sus ojos llenos de preocupación. «Su carga es grande», decía. «Quédate con él, Ara. Te necesita más de lo que jamás podría admitir». Ella le creyó. Se entregó por completo a cuidar de Fenris.
Su corazón se enredó en una esperanza tan feroz que la asustaba. Empezaba a sentir que pertenecía. Pero la vida que estaba fomentando en el rey tenía un costo. Cuanto más cerca estaba de ella, más parecía luchar su lobo moribundo por volver a la luz. Esta lucha desesperada estaba consumiendo la poca energía que le quedaba. Su calidez estaba haciendo su invierno más violento. Estaba empeorando. Los periodos de colapso se hicieron más largos, el frío más profundo. Temblaba con escalofríos tan violentos que ella temía que sus huesos se rompieran. Una tarde, mientras le acercaba una taza caliente a los labios, él emergió de las profundidades de su dolor. Sus ojos, claros por un momento, se centraron en su rostro. Ara, susurró, su voz áspera por el desuso. Era la primera vez que decía su nombre. La golpeó con la fuerza de un golpe físico. Levantó una mano temblorosa y rozó su mejilla con los nudillos. Su tacto todavía era frío, pero había un fuego latente en su interior. Un calor desesperado. Tú, suspiró, te sientes como el sol. Las lágrimas picaron en sus ojos. Se apoyó en su tacto, su corazón hinchándose con un amor tan poderoso que parecía que podría romperla. Pero fuera de su pequeño mundo secreto, la manada se estaba inquietando. Las frecuentes ausencias del rey de la corte, su fatiga visible, la forma en que su poder parecía parpadear y atenuarse. Todos se estaban notando. Los susurros comenzaron como serpientes en las sombras. Los susurros decían que el rey era débil, y en sus fronteras, sus rivales, la manada colmillo de sangre, se estaban reuniendo. Habían olido la debilidad en el viento. La amenaza ya no era un secreto. Era un lobo gruñendo a las puertas. Lord Valerius convocó una reunión de emergencia del consejo. Fenris, debilitado pero resuelto, tuvo que asistir. Brora lo vio irse, con el estómago retorcido por una terrible premonición. Enderezó los hombros, se puso su máscara de fría autoridad, pero ella podía ver el ligero temblor en sus manos, el agotamiento profundo en sus huesos. La cámara del consejo era un lugar de altas apuestas y dientes afilados. A Ara no se le permitió entrar, pero los guardias de la puerta hablaban en tonos bajos y preocupados. La voz de Valerius, normalmente tan tranquila, resonó con pasión. Habló de la amenaza de los colmillos de sangre, de la necesidad de la manada de fuerza y certeza. Habló de los linajes antiguos y la necesidad de un heredero poderoso. Entonces su tono cambió. Empezó a hablar de la distracción del rey. Nuestro rey está agobiado, declaró Valerius. Su voz se escuchaba a través de las pesadas puertas. Su fuerza está siendo minada por un apego insano. Una sirvienta, una don nadie. Esta cuidadora de cachorros lo está agotando, volviéndolo sentimental y débil cuando necesitamos que sea de hierro. La sangre de Ara se heló. Esta no era la voz de su aliado, era la voz de un verdugo. Un bajo gruñido de acuerdo retumbó en el consejo. Tenían miedo, y el miedo volvía crueles a los lobos. Necesito una verdadera compañera. La voz de Valerius subió a un crescendo. Una loba de sangre pura para restaurar su poder y asegurar su linaje. No esta parásita que se ha aferrado a su debilidad. La palabra la golpeó como una piedra. Parásita. Las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Fenris estaba allí, tambaleándose ligeramente, su rostro como una nube de tormenta. Pero detrás de la furia, vio una fragilidad aterradora. El esfuerzo de la reunión, la traición de su consejero, lo estaban llevando al límite. Valerius, gruñó Fenris, su voz peligrosamente baja. Te olvidas de tu lugar. Valerius sostuvo la mirada de su rey sin pestañear. Su máscara amable y amistosa había desaparecido. En su lugar había una ambición fría y calculadora. No, mi rey, eres tú quien se ha olvidado de sí mismo. Has olvidado tu deber para con esta manada. Por ella, señaló con un dedo dramático a Ara. Todos los ojos del salón se volvieron hacia ella. Se sintió clavada por su odio, su miedo, su culpa. Era el chivo expiatorio, la fuente de todos sus problemas. Fenris dio un paso hacia ella, un instinto protector superando su propia agonía. Pero el paso vaciló. Una ola de mareo lo invadió. El frío estaba subiendo,
una marea de muerte helada. «El rey no está en condiciones de liderar», gritó Valerius, aprovechando el momento. «Su lobo está muerto. No es más que una cáscara vacía». La verdad secreta final había sido revelada. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Los ojos de Fenris se abrieron, no de ira, sino en una última súplica desesperada hacia Ara. Extendió una mano hacia ella mientras sus piernas cedían. Lo último que oyó antes de que él golpeara el suelo de piedra, con un crujido nauseabundo, fue su nombre, susurrado como una oración. Se había ido. El rey yacía en sus grandes y frías cámaras, inmóvil como la muerte. No estaba muerto, dijo el sanador, pero su fuerza vital era tan débil que era como la llama de una vela en un huracán. El frío antinatural lo había consumido por completo. Su piel era del color de la escarcha, y una fina capa de cristales de hielo se formaba en las pieles que lo cubrían. Estaba congelado de adentro hacia afuera. Ara se negó a apartarse de su lado. Los guardias, actuando bajo las órdenes de Valerius, habían intentado arrastrarla lejos, de vuelta a las cocinas o a una celda. Pero sus cachorros, ya no pequeños e indefensos, habían formado un anillo protector y gruñidor a su alrededor y del rey caído. Cinder, ahora un joven y fuerte lobo, estaba a su lado, con los dientes al descubierto. Los guardias, sorprendidos por esta lealtad, se habían retirado. Así que se sentó en la vasta y silenciosa habitación, sosteniendo su mano helada, vertiendo en él el poco calor que tenía. Se sentía como intentar descongelar un glaciar con un solo aliento. La fortaleza estaba en caos. Valerius había tomado efectivamente el control del consejo. Argumentó que con Fenris incapacitado y la manada colmillo de sangre en sus fronteras, tenían que declarar un nuevo alfa. Y él, por supuesto, era la elección más lógica. Era fuerte, era respetado y no estaba comprometido por un lobo moribundo o un afecto tonto. La desesperación se apoderó de Ara, espesa y sofocante. Todo era culpa suya. Valerius tenía razón. Había sido una parásita. Su presencia, su amor, no habían curado a Fenris. Lo habían matado. Le había pedido a su lobo moribundo que librara una batalla que no podía ganar. Estaba perdida en una niebla de dolor y culpa cuando Valerius entró en la cámara. Caminaba con una nueva arrogancia, la fanfarronería de un hombre que ya había ganado. «¿Todavía aquí, pequeña pulga?», se burló, su voz goteando desprecio. «¿Aferrándote al cadáver de tus ambiciones?». Agra levantó la vista, sus ojos enrojecidos y hundidos. «¿Cómo pudiste?», susurró. «Él confiaba en ti. La confianza es una herramienta para tontos», dijo Valerius, rodeando la cama. Fenris se volvió blando, sentimental. Estaba obsesionado con encontrar a la elegida de las profecías, la compañera que podría reavivar su fuego. «Pensó que eras tú. El momento en que vio a ese cachorro vivir en tus manos, patético». Se inclinó más cerca, su voz bajando a un siseo conspirador. «Fui yo quien difundió los rumores de su debilidad a los colmillos de sangre. Fomenté sus pequeñas visitas a tu perrera. Te di las hierbas que agitarían a su lobo, empujándolo a consumirse más rápido. Fue tan fácil». Las piezas encajaron, formando una monstruosa imagen de traición. No había sido su aliado, la había estado utilizando. Ella era el arma que él había apuntado al corazón de Fenris. «Él te amaba», dijo ella con voz ahogada. Una nueva ola de dolor la desgarró. «Y ahora es una estatua», dijo Valerius con un gesto despectivo. «El consejo me botará alfa al amanecer. Nos ocuparemos de los colmillos de sangre. Y tú, querida, serás el primer desastre que limpie. Una ejecución pública por brujería, por matar a nuestro rey. La manada me lo agradecerá». Sonrió, un corte cruel y triunfante en su rostro. «Pero primero, creo que disfrutaré poniéndote en tu lugar yo mismo». Se abalanzó sobre ella. Cinder y los otros lobos saltaron en su defensa, pero Valerius era un lobo poderoso en su mejor momento. Los apartó con despectiva facilidad, enviándolos a aullar a los rincones de la habitación. La agarró del brazo, sus dedos clavándose como garras. «Aprenderás lo que significa ser una sirvienta de nuevo». Gruñó, su rostro cerca del de ella.
Fue en ese momento, con el cuerpo frío e inmóvil del hombre que amaba a su lado, su pequeña familia de lobos herida y asustada, y el rostro de su abusador burlándose de ella, que algo dentro de Ara se rompió. No se rompió en derrota, se abrió. Fue el instinto de un animal acorralado, la rabia de una madre protegiendo a sus crías, la negativa absoluta e inequívoca a dejar que este fuera el final de la historia. Estaba a punto de morir. Fenris estaba a punto de perderse para siempre. Todo lo que amaba estaba a punto de ser destruido. No. La palabra no fue pronunciada. Fue un sentimiento, un grito silencioso que rasgó cada fibra de su ser, y el mundo respondió. Una ola de calor brotó de ella, tan poderosa que fue como si el sol irrumpiera en la habitación. No era fuego, era vida. Vida pura, sin diluir, verde y exuberante. Valerius fue arrojado hacia atrás, no por una fuerza física, sino por la pura y abrumadora ola de vitalidad. Retrocedió tambaleándose, protegiéndose los ojos como de una luz cegadora. La escarcha en la piel de Fenris se desvaneció al instante, convirtiéndose en vapor. El frío glacial de la habitación fue aniquilado, reemplazado por el aroma de tierra húmeda y flores de primavera. Pequeños brotes verdes, imposibles y milagrosos, comenzaron a brotar de las grietas del suelo de piedra a sus pies. Las pieles de la cama parecían vibrar con la energía que ella liberaba. Se miró las manos. Brillaban con una suave luz verde dorada. El poder zumbaba en su sangre, una canción que no sabía que llevaba dentro. Se sentía antiguo, poderoso y completamente suyo. Era el poder de nutrir, de crecer, de sanar. El poder que había hecho prosperar a los cachorros. Valerius miraba fijamente, su rostro una máscara de conmoción y terror. ¿Qué? ¿Qué eres? Ara no respondió. Le dio la espalda. Toda su concentración, todo su amor, todo este increíble nuevo poder dirigido a un solo lugar. Fenris colocó sus manos brillantes sobre su pecho. Fue como poner las manos sobre un río helado. Pero donde tocaba, el hielo no solo se derretía, retrocedía. Vuelve, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, Fenris, no me dejes sola. Vuelve. Vertió todo lo que era en él, todo el calor que él había anhelado, toda la vida que había perdido. Fluyó de ella en un torrente, un río de energía pura. Sintió su débil fuerza vital, esa llama de vela parpadeante, y ahuecó sus manos a su alrededor, la protegió y la alimentó con su propia alma. Bajo sus palmas, su corazón dio un único y poderoso latido, y luego otro. El color comenzó a volver a su piel, no el rubor pálido de un hombre vivo, sino un tono más profundo y saludable. Las líneas de dolor en su rostro se suavizaron. Una respiración profunda estremeció su cuerpo. Sus ojos se abrieron de golpe. Ya no eran pálidos como un cielo de invierno. Ahora estaban veteados con motas de verde y oro, el color de su propio poder. Brillaban con una luz que era tanto de él como de ella. Se incorporó, no débil ni frágil, sino con una oleada de fuerza que pareció sacudir los cimientos de la habitación. Se miró las manos, luego a Ara, su expresión de puro y absoluto asombro. Podía sentir a su lobo, no el débil eco moribundo, sino una bestia completamente nueva. Estaba completo, fuerte y entrelazado con el aroma de tierra y luz solar que era ella. No solo lo había curado, lo había completado. Tú, suspiró, su voz llena de una reverencia que le robó el aliento. Detrás de ellos, Valerius, recuperándose de su conmoción, soltó un rugido de furia y se abalanzó, con las garras extendidas. Fenris se movió como un rayo. Saltó de la cama y agarró a Valerius por el cuello antes de que el lobo traidor pudiera dar 2 pasos. Lo levantó del suelo sin esfuerzo, el poder emanando de él en olas palpables. Era su antigua fuerza, magnificada, infundida con la vibrante energía de la vida misma. Tocaste lo que era mío, gruñó Fenris, sus nuevos ojos ardiendo con fría furia. El consejo, atraído por la conmoción, se había reunido en la puerta, sus rostros estupefactos ante la escena. Vieron a su rey resucitado brillando con poder. Vieron al consejero traidor colgando de su agarre.
y vieron a la sirvienta rodeada por un aura tenue de luz y vida, con enredaderas verdes enroscándose a sus pies. No había duda de lo que había sucedido. Habían presenciado un milagro. Fenris se ocupó de Valerius con la justicia rápida y brutal de un rey alfa. No hubo juicio, solo hubo la sentencia. Luego se volvió hacia Ara. La furia en sus ojos se desvaneció, reemplazada por un amor tan profundo que le debilitó las rodillas. Cruzó la habitación en dos zancadas y la tomó en sus brazos, sosteniéndola como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Enterró su rostro en su cabello. «Me salvaste», murmuró contra su piel. «Tú me viste», susurró ella, su voz cargada de emoción. Cuando nadie más lo hizo, él se apartó, enmarcando su rostro con sus manos. Su pulgar secó suavemente una lágrima de su mejilla. «Vi el sol», dijo, con la voz ronca, «y soy tuyo ahora y por todos los inviernos venideros». Se inclinó y la besó. No fue un beso de desesperación o dolor, sino uno de promesa, de regreso a casa. Sabía a pino y tierra y a un amor que había conquistado a la propia muerte. En ese momento, rodeada por la manada, bañada en la luz de su propio poder, Ara finalmente entendió. No era inútil, no era una parásita, era una reina. Meses después, la fortaleza de la montaña se transformó. El frío opresivo había desaparecido, reemplazado por una calidez suave que parecía emanar de las propias piedras. Hiedra y flores de montaña crecían ahora en los patios, sus colores un vibrante testimonio de su nueva reina. La luz del sol parecía encontrar su camino incluso en los salones más profundos. Ara ya no era la cuidadora de cachorros, era la reina Ara, un nombre pronunciado con amor y reverencia. Gobernaba al lado de Fenris, su sabiduría y compasión, un equilibrio perfecto para su fuerza. Su guardería se había trasladado a una ala soleada de la fortaleza, y cuidar de los jóvenes de la manada ahora se consideraba un deber sagrado supervisado por la propia reina. Cinder y su cohorte eran ahora una formidable guardia real, leales a ella por encima de todos los demás. La manada Colmillo de Sangre, al ver el poder renovado y magnificado de Fenris y su compañera, se había retirado sin que se derramara una sola gota de sangre. La historia de la sirvienta que resucitó a su rey con el poder de la vida misma se había extendido por los territorios como la pólvora. Una leyenda susurrada con asombro. Una mañana Ara estaba en un balcón con vistas al valle, el sol naciente pintando los picos en tonos de rosa y oro. Unos brazos fuertes la rodearon por detrás, y ella se recostó en la sólida calidez del pecho de Fenris. «¿En qué piensas?», murmuró él, su voz un bajo retumbar contra su oído. «Estaba pensando en el frío», dijo ella suavemente, «en cómo solía sentirlo en mis huesos, cómo pensaba que nunca se iría». Él apretó su abrazo, su barbilla descansando en su hombro. Y ahora, ella se giró en sus brazos, sus manos subiendo para acunar su rostro. Lo miró a los ojos, una hermosa mezcla arremolinada de cielo de invierno y tierra de verano, y vio su propio reflejo allí. Vio a una mujer que era amada, que era poderosa, que estaba en casa. «Ahora», dijo ella, una lenta y feliz sonrisa extendiéndose por su rostro. «No lo siento en absoluto». Él bajó la cabeza y la besó. Un beso suave y prolongado, lleno de la promesa silenciosa de 1000 amaneceres por venir. El dolor hueco que la había definido durante tanto tiempo había desaparecido, lleno hasta el borde de un amor tan vasto y duradero como las propias montañas. Había acogido a los huérfanos, a los perdidos y a los rotos, y al hacerlo había descubierto que era ella la que realmente había sido salvada.